formar a Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura perfecta. Bienvenidos hermanos a Casa Atalaya, Escuela de los Misterios Revelados. El propósito de Dios es formar a Cristo en cada creyente hasta que todos sus escogidos alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, tal como se lee en Efesios capítulo 4, verso 13. Pero ¿cómo ocurre esto? La fe no nace de la imaginación ni de deseos humanos. La fe se origina y crece al escuchar y recibir la palabra de Dios, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 10, verso 17. Escuchar no significa solo oír sonido. Escuchar es recibir un mensaje vivo, transformador y lleno de poder, que moldea nuestra mente y corazón según la voluntad de Dios. El objetivo de Casa Atalaya es que el mensaje llegue de forma coherente y accesible, transformando y fortaleciendo la fe de quien lo recibe. Primero, la fe viene por el oír la palabra, no por leer. En Romanos 10, verso 17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto nos enseña que la fe no es automática, no es un sentimiento pasajero ni un impulso momentáneo. La fe es un proceso de nutrición espiritual como el alimento que fortalece el cuerpo. Ejemplo, si queremos que un niño crezca sano, necesitamos alimentarlo constantemente. Del mismo modo, nuestra fe crece al alimentarse diariamente de la palabra de Dios, predicada por Cristo y escrita en la Biblia. Segundo, nutrición espiritual, proceso de fe. La fe se fortalece de tres maneras. Primero, se alimenta día a día con la palabra. Cada lectura, cada enseñanza o reflexión es como un bocado de vida para el alma. Segundo, crece al meditar y obedecer. No basta escuchar, debemos reflexionar sobre lo que escuchamos y aplicarlo. La obediencia activa el poder de Dios en nuestras vidas. Y tercero, se profundiza al vivir lo que se recibe. La palabra se internaliza cuando la practicamos. Cada acto de fe fortalece la confianza y nos acerca más a la estatura de Cristo. No es suficiente conocer las promesas de Dios, debemos vivirlas y dejar que nos transformen. Tercero, la palabra no solo se oye, sino que forma. La palabra de Dios tiene tres efectos fundamentales en nosotros. Primero, forma, es decir, moldea nuestro carácter, nuestros pensamientos y nuestra perspectiva. Segundo, transforma, cambia nuestra manera de ver la vida, las pruebas y a los demás. Nos hace más semejantes a Cristo en actitud y acción. Y tercero, capacita, es decir, da poder para vivir firmemente en la voluntad de Dios y nos permite enfrentar desafíos sin perder la fe. Aplicación práctica. Dedica un tiempo diario a leer y meditar la palabra. Escribe lo que Dios te está enseñando. Obedece aunque no veas resultados inmediatos. Confía en que cada paso te forma en Cristo. Cuarto, caminando hacia la estatura perfecta. Formar a Cristo en nosotros no es un evento de un día, es un proceso continuo de crecimiento espiritual. Cada enseñanza recibida y aplicada nos acerca más a la estatura de la plenitud de Cristo. Cada prueba que enfrentamos con fe fortalece nuestro carácter y cada acto de obediencia nos enseña a depender del poder de Dios, no de nuestra propia fuerza. Recordemos lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto significa que cada creyente está llamado a crecer, no a quedarse estancado. Conclusión, la fe no es instantánea ni automática, sino un proceso de nutrición espiritual. Se alimenta, se medita, se obedece y se vive. Al escuchar la palabra de Dios
y dejar que nos forme, transforme y capacite, nos acercamos a la estatura de Cristo, fortalecemos nuestra fe y nos convertimos en testimonio vivo del poder de Dios. Claves comunes en todos los ejemplos. Escuchar la palabra no es solo conocimiento, es acción práctica. La fe se manifiesta en decisiones diarias, no solo en emociones o palabras. Cada decisión guiada por la palabra edifica carácter, fortalece la fe y honra a Dios. Primero, paciencia y control emocional. En Efesios capítulo 4, verso 2, Pablo dijo: sed simples, humildes y amables, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Alguien escucha un comentario ofensivo o recibe un trato injusto, la reacción natural sería responder con ira o resentimiento. Pero al aplicar la palabra, decide responder con calma, perdón y respeto, confiando en que Dios defiende al justo. Enseñanza: la palabra transforma la manera en que reaccionamos frente a conflictos, mostrando madurez espiritual. Segundo, generosidad y cuidado de los necesitados. La Biblia dice en Lucas capítulo 6, verso 38, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Un creyente escucha la palabra y ve a un vecino o compañero que atraviesa necesidades básicas, aunque su propio bolsillo es limitado, decide compartir lo que tiene, aún sacrificando comodidad personal, porque sabe que Dios bendice la obediencia. Enseñanza: la palabra inspira acciones concretas de amor y de generosidad. El tercer ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 18, la Biblia enseña: el obrero es digno de su salario. En muchos países los gobiernos establecen salarios mínimos como referencia de justicia. En Colombia, por ejemplo, algunas familias contratan empleadas domésticas, pero no les pagan el salario justo establecido por la ley. Un creyente que desea alinearse con la voluntad de Dios y obedecer su palabra, al escuchar este principio actúa conforme a él, y si no puede pagarle lo justo, prefiere prescindir del servicio antes que violar la justicia y la dignidad que Dios exige para el obrero. Enseñanza clave: obedecer la palabra no siempre es fácil, pero prioriza la justicia, la ética y el respeto por los demás, mostrando fe práctica y coherente. Nuestra invitación: haz de la palabra de Dios tu alimento diario. Permite que Cristo sea formado en ti día a día y recuerda, cada acto de fe te acerca más a la plenitud de Cristo. Bendiciones.